0.8. ¿Cuál es mayor, la ventilación o la perfusión? 0.8. ¿La ventilación es arriba, denominador es perfusión. Si es 0.8, o sea, menor de 1, ¿cuál es mayor? La perfusión. Sí, la perfusión es mayor. Entonces la cantidad de sangre que circula en global en tu cuerpo es mayor. Sin embargo, ¿falta alguien? ¿Falta alguien de ustedes? Carlita, ¿puedes ponerte un poquito más allá para...? O tal vez ponerlo de los lados. Carlita, y no lo podemos ¿Y poner qué tal si contigo? se cae? No, mejor un poquito. Te ayudo. Ya. Ahí está. Sin embargo, a ver, la clase se la voy a pasar, así que no es necesario el enfoque ni esas cosas. Lo que quiero es que me atiendan. ¿Ya? Lo que quiero es que me atiendan. Entonces, las zonas pulmonares bajas reciben mayor cantidad de ventilación y flujo sanguíneo que las zonas pulmonares superiores. Eso está resumido en esta tablita de acá. Ventilación alveolar y perfusión. ¿Sí? Ventilación alveolar y perfusión. Mira, acá las zonas pulmonares superiores tienen una relación BQ más alta. La relación BQ es 3.3. ¿Quién es mayor acá? Sí, es 3.3. Más de 1. La ventilación. Está bien, pero un montón. ¿Por qué? Porque acá entra más aire, pero menos sangre. ¿Sí? Acá entra más aire. Y acá es 0.63. ¿Quién es mayor? La perfusión. Acá entra menos aire, pero más sangre. ¿Sí? Por eso las relaciones son diferentes. Y por eso el promedio de todo esto va a ser 0.8. La perfusión siempre va a ser más que la ventilación. En este caso, las zonas pulmonares superiores tienen una relación BQ más alta. Y las zonas pulmonares inferiores tienen una relación BQ más baja. Pero sin embargo, yo te pregunto, ¿dónde es mayor la ventilación? ¿Lóbulos superiores? Inferiores. Superior. Ventilación. ¿Dónde entra más aire? Superior. ¿Dónde entra más sangre? Inferior. ¿Ya? Entonces más o menos así relacionas con respecto a lo que es la parte pulmonar. Como les digo, es bien sencillo. Tipos. Acá son las clasificaciones en este caso. Hay diferentes tipos de clasificaciones, característica gasométrica, hipoxémica, hipercárnica, y la tercera que es la mixta. Hay lo que es la aguda, la crónica y la crónica reagudizada, y alteraciones fisiopatológicas, donde también están lo que se conocen como las posoperatorias y las de shock cardiogénico. Esto es importante saber, ¿por qué? Porque hay un elemento que nos ayuda a saber, a detectar si hay un daño parenquimal, o sea, hay un daño pulmonar que me esté produciendo las alteraciones de insuficiencia respiratoria o no. A eso se le conoce como gradiente alveolar arterial de oxígeno. Quiere decir que hay una diferencia entre el alveolo y la arteria. Si esa gradiente es más de 25, quiere decir que hay un problema eminentemente pulmonar. Si es menos de 25, significa de que el problema no está dentro del pulmón. Por ejemplo, hay muchos pacientes que ustedes vieron, no sé si han leído sobre esto, pero sin embargo vieron de que había varios pacientes con una epidemia de síndrome de Guillain-Barré, ¿verdad? El síndrome de Guillain-Barré, sus pulmoncitos estaban limpios, pero no tenían músculos con qué jalar. Tú necesitas, ¿qué músculo te ayuda a la respiración? Diafragma. El diafragma. Cuando yo respiro hondo, ¿el diafragma sube o baja? Sube. ¿Sube o baja? ¿Baja o sube? No hace nada. Si yo respiro hondo, ¿qué pasa con los pulmones? Se expande, ¿verdad? Entonces el diafragma tiene que bajar, ¿sí? Tiene que jalar la parte inferior para que los pulmones se expandan. Cuando yo hago esto, el diafragma baja, se contrae. Cuando yo boto el aire, el diafragma se relaja. Por eso un proceso inspiratorio es, ¿de qué tipo? ¿Consume energía o no? Es inspiratorio, es activo. En cambio la expiración es relajarte, pasivo. Cuando tú haces una inspiración forzada, ahí utilizas músculos accesorios, como por ejemplo en la polipnea. Cuando tú haces una expiración forzada, tú quieres soplar tu velita después de 80 años, son 80 velitas, tienes que hacer una expiración forzada. Ahí sí tienes que usar músculos accesorios, ¿ya? Entonces, esta gradiente alveolar arterial me permite saber si es que realmente el daño es pulmonar o no. Por ejemplo, los síndromes de Guillain-Barré, sin ninguna complicación pulmonar, pulmones limpiecitos, pero sin embargo el problema era a nivel muscular. Entonces ellos tenían una gradiente alveolar arterial de 5, de 2, de 3, bajísima. ¿Por qué? Porque no había un componente de daño pulmonar. Había sí un componente extra de que los músculos no podían hacer su actividad de fuerza
y no podía respirar o inspirar adecuadamente, ¿no? Tenemos la insuficiencia respiratoria hipoxémica. Uno de los mecanismos fisiopatológicos es el llamado shunt. ¿Qué significa shunt? Un cortocircuito, ¿sí? Un cortocircuito que no te deja, no hace que pueda pasar la sangre a través de los alveolos. Entonces la sangre venosa, al no pasar a través de los alveolos, ¿qué pasa? Sigue siendo rica en CO2. Hay procesos como son los congénitos, malformaciones cardíacas. Ustedes acaban de llevar cardiología. Hay enfermedades cardíacas cianóticas, etc. Y otros son los adquiridos. Por ejemplo, en edemas no cardiogénicos, sepsis, aspiración y politraumatismo son los más importantes. Y en el edema cardiogénico, infarto agudo de miocardio, insuficiencia mitral, estenosis mitral. ¿Sí? Entonces, esas son causas de que la sangre haga un cortocircuito y no llegue hacia los alveolos pulmonares, originando a que no se oxigene. ¿Ya? Ese es el primer mecanismo, también llamado shunt. Esto es lo que le decía. Por ejemplo, el shunt, como es una alteración a nivel pulmonar, la gradiente alveolar arterial está elevada. Es un daño pulmonar. La culpa está en los pulmones, ¿sí? Usualmente la presión arterial de CO2 está disminuida y es una de las enfermedades de este mecanismo. Mira, si te das cuenta, que tú le pones oxígeno y no mejora. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que el camino es por otro lado. O sea, doctor, ¿sabe qué? Acá están mis alveolos y no llega hacia la parte donde se tiene que oxigenar. Entonces se va por otro sitio. Yo le meto más oxígeno a esos alveolos, ¿de qué me sirve? Si esto está en cortocircuito, está yéndose por otro sitio. Entonces yo le puedo meter más oxígeno y no mejora. En cambio, alteraciones en la difusión, hay buena respuesta. Fibrosis pulmonar, por ejemplo. Hay buena respuesta en hipoventilación. Personas con síndrome de Guillain-Barré, anestésicos, etc. Hay buena respuesta en disminución de la FiO2, por ejemplo, cuando yo me voy de viaje a las alturas. Y hay buena respuesta en el desequilibrio BQ. ¿Qué quiere decir desequilibrio BQ? Que hay mayor o menor ventilación o hay mayor o menor perfusión. Y ya lo vamos a ver ahorita. En todas las cuatro, sí hay buena respuesta al darle yo oxígeno. Cánula binasal, máscara Venturi y todo. En la que no hay respuesta, hinchar. ¿No? Por ejemplo, alteraciones de la ventilación perfusión. Es la principal causa de hipoxemia, es la más frecuente, es la que más vamos a ver. ¿Sí? Y eso es una pregunta de examen. Generalmente las preguntas vienen bastante con respecto a la teoría o si no a la práctica. ¿Cuál es la principal causa de alteraciones de insuficiencia respiratoria? Alteraciones de la BQ, ¿sí? De la ventilación perfusión. Cursa con desequilibrios, acentuados de BQ, espacio muerto, no hay perfusión de un alveolo ventilado. O sea, ¿qué cosa quiere decir que no hay perfusión? Que ha disminuido la Q, entonces la ventilación aumenta de un alveolo ventilado. Enfermedades obstructivas como EPOC, asma, ustedes han visto asma ya, creo, y obstrucción vascular como tromboembolismo pulmonar e hipertensión pulmonar. Acá, por ejemplo, es más detectado. Disminución de la BQ. ¿Por qué disminuye la BQ? Por ejemplo, hay un broncoespasmo. Si hay un broncoespasmo, si quieren conversar, pueden salir, ¿no? Tomo lista. ¿Ya? Entonces, si hay un broncoespasmo, ¿qué es lo que sucede acá? Se cierra. ¿Entra más o menos oxígeno? Menos, en este caso. ¿Entra más o menos aire? Menos aire. Entonces, ¿quién está disminuyendo? ¿La ventilación o la perfusión? La ventilación está disminuyendo, por eso hay una disminución de la relación BQ. Acá, por ejemplo, se llenan de secreciones. ¿Qué enfermedades llenan de secreciones un alveolo? Neumonía, principalmente. ¿Qué más? ¿Qué complicación cardiológica? Edema agudo del pulmón, ¿no? Insuficiencia cardíaca congestiva que te produce un edema agudo del pulmón, eso que te produce en la sala de mariposa. ¿Eso por qué? Porque se llenan los alveolos de líquido o de agua. En este caso, si tienen derrame pleural, será transudativo, ¿sí? En cambio, en el incremento de BQ, por ejemplo, un vasoespasmo, en lo que se conoce como hipertensión pulmonar, así como hay hipertensión arterial, donde los vasos sanguíneos se contraen, igualito hay vasoespasmo de las arterias pulmonares o de los capilares en ese sentido. Pero también puede haber una obstrucción, un tromboembolismo pulmonar, ¿sí? O en ese caso, las lesiones como enfisema. Acá entra un montón de aire, pero no mejora la perfusión. Entonces acá está entrando más aire que se va quedando atrapado, pero sin embargo la perfusión no está. Es por eso que se incrementa mayor ventilación
menor perfusión. Al último, cualquiera de estos es incremento del BQ. Acá, disminución del BQ, el alveolo sigue en secreciones. O hay un vasoespasmo o un broncoespasmo. ¿Sí? Por eso es que los ejemplos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como por ejemplo esto, enfisema pulmonar. ¿Sí? Ustedes lo ven dentro de lo que es EPOC. Asma, TEP o hipertensión pulmonar. Son los ejemplos de las alteraciones de BQ. Desequilibrio BQ, gradiente alveolar arterial aumentado. ¿Por qué? Porque una neumonía, un tromboembolismo pulmonar, un asma, un EPOC, cualquiera de ellos son daño a nivel pulmonar. Entonces la gradiente alveolar arterial me va a salir alta. Esto es más o menos lo mismo que les he dicho. Ya, esto. Esto, por ejemplo, es cuando yo voy a la altura. ¿Qué pasa cuando vas a la altura? La fracción inspirada de oxígeno a nivel del mar en condiciones ambientales es normal, ¿verdad? Pero ¿cuánto es lo normal? Un FiO2 de 21%. Pero si me voy a la altura, generalmente, ¿qué es lo que haces? ¿Tú sabes que el oxígeno pesa o no pesa? ¿El oxígeno pesa o no pesa? Cuando te dicen, ¿sabes que estás en un incendio y tú no quieres inhalar tanto monóxido de carbono? ¿Qué haces? ¿Qué te dice? Te agachas. Que te agachas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el oxígeno está abajo, ya que arriba está lleno de monóxido de carbono que no pesa. Entonces tú abajo gateando tienes mayor posibilidades de respirar oxígeno y no tener las complicaciones del monóxido de carbono que te puede dar somnolencia, letargia, te da descontrol, ¿no? Tú no puedes ver bien las cosas, ¿ya? Entonces tú tienes esas complicaciones, hasta te puedes desmayar ahí, quedar dormido, somnoliento, y el último en este caso hasta quemarte, ¿no? Entonces cuando tú te elevas, la fracción inspirada de oxígeno va a ser menor, y es por eso que se considera una disminución del PO2 inspirado como causa de una insuficiencia respiratoria. Pero ¿de qué tipo? El mecanismo es por disminución de la fracción inspirada de oxígeno. No es que haya menor cantidad de oxígeno, sino estás tú respirando menos, porque la concentración del oxígeno a nivel ambiental es menor, ¿ya? Y por último, por ejemplo, esto es importante. Nosotros sabemos que una hipoxemia documentada en un análisis de gases arteriales, yo necesito saberla. A nivel del mar, la presión arterial de oxígeno en promedio es 90, en promedio. Pero hemos dicho que lo normal es entre 80 a 100, ¿sí? Pero sin embargo, a 2640, que es México, DF, la presión arterial de oxígeno es 63, más o menos 3, o sea, va entre 60 a ¿cuánto? A 66, ¿sí? 60 a 66, es mucho menor. ¿Ellos cómo tendrán su saturómetro? Tendrán su saturación de oxígeno. ¿Cómo estará su saturación de oxígeno? ¿Aló? ¿Saturación de oxígeno? ¿Está disminuida? ¿Seguros? Debe estar más o menos. Conversamos, estamos conversando. La saturación de oxígeno, ¿cómo estará en un paciente, en una persona que vive a 2640 metros? ¿Qué mide la saturación? ¿Cuánta cantidad de oxígeno se combina con la hemoglobina? Si te dicen 97%, ¿qué quiere decir? Que el 97% de oxígeno está combinada con la hemoglobina. Hay 3% de hemoglobina que no tiene oxígeno. ¿Sí? Les pregunto nuevamente. En estos casos, a nivel del mar, mi presión arterial de oxígeno normal, esto ya es análisis de gases arteriales, ¿ya? Mi presión arterial de oxígeno es 90, más o menos, de 80 a 100. Y a nivel, a nivel de la altura es de 63, más o menos 3, o sea, entre 60 y 66. ¿Cómo estará la saturación de oxígeno en un paciente en altura? ¿Está aumentado, está disminuido, está igual? Las personas que viven en altura, van a tener una saturación normal. ¿Por qué? Porque ellos nacieron ahí, se acostumbraron ahí, y es normal que ellos tengan 63 de presión arterial de oxígeno. Para ellos es normal. O lo ves a una persona de la sierra que todos los días le está faltando el aire. No. Para ellos tener una presión arterial de oxígeno entre 60 y 66 es normal. ¿Me entiendes? Es como, por ejemplo, para una persona comer 5 kilos de carne hoy día es normal, y otra persona que está light, ¿no?, come solamente sus verduritas para bajar de peso porque se viene el verano, para ella es lo normal. O sea, depende de la cantidad, no, sino depende de lo que tú necesites.
¿sí? Entonces la saturación de oxígeno en ellos estará normal, seguirá siendo entre 95 a 100% en ese rango, pero ellos ya se acostumbraron a una menor cantidad de fracción inspirada de oxígeno, ¿ya? Pero sin embargo, se debe iniciar oxígeno, por eso te dice, se debe iniciar oxígeno en cualquier persona con saturación arterial de oxígeno menor de 90. Tú no vas a esperar que una persona de la sierra sature menos de 90. ¿Por qué? Porque él ya se acostumbró a que esa pequeña cantidad de oxígeno, que hay menos, una fracción inspirada de oxígeno menor, en este caso llega hasta el PO2 de 60, ¿qué es la diferencia entre una persona en la sierra y una persona en la costa? ¿Por qué vienen chapucitos? Porque tiene más hemoglobina. ¿Y para qué produce más hemoglobina? Para compensar el oxígeno. Para captar más el oxígeno porque hay poquito. ¿Me entiendes? Y eso lo tiene desde que nació. Entonces, si lo tiene desde que nació, él no va a tener una insuficiencia respiratoria crónica. Él ya se acostumbró a su medio ambiente, ¿sí? Entonces, su saturación de oxígeno va a ser normal, a pesar que la presión arterial de oxígeno sea menor, ¿ya? Ya se acostumbró. Hipoventilación. Hipoventilación es justamente un proceso en el cual, si yo respiro más rápido, ¿entra más oxígeno o no? Si yo respiro más rápido. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Sí, doctor, sí. Pero si no te querés mi alumna. Ya. Una persona que está respirando más rápido, ¿por qué es? Porque le falta... Ustedes cuando corren, yo cuando subo escaleras hasta el 5.º piso, llego así, con la lengua afuera. ¿Por qué? Porque necesito meterle mayor cantidad de oxígeno, ¿sí? Pero ¿qué debo hacer cuando yo respiro más rápido? Meter mayor cantidad de oxígeno y ¿qué debo botar? CO2, ¿sí? A eso se le conoce como hiperventilación. Porque en ese momento que llegué al 5.º piso, a mis interconsultas, y estuve así, me toman una gasometría arterial, mi oxígeno va a estar en 100. Y mi CO2, ¿cuánto es lo normal? De 35 a 45, bacán. Pero ¿cómo estará en ese momento mi CO2? Disminuido. ¿Estará aumentado o disminuido? Doctor, va a estar en 25. ¿Por qué? Porque usted está botando un montón. Y lo está botando de la sangre. Pero sin embargo, a eso se le conoce como hiperventilación. ¿Sí? Hiperventilación. Pero sin embargo, estamos hablando de una insuficiencia respiratoria que es todo lo contrario. Más bien, este paciente hipoventila. Disminuye la frecuencia respiratoria, como por ejemplo en el síndrome de Guillain-Barré. Es una acumulación del CO2 por el fracaso del sistema respiratorio para eliminar los gases metabólicos, en este caso principalmente CO2. Y si yo no elimino, ¿qué va a pasar dentro de mi sangre? Se va a acumular, originando un aumento del CO2. Se va a llamar hipercapnia de 45 a 50 y se va a llamar insuficiencia respiratoria tipo 2 o hipercápnica mayor de 50. ¿Ya? La presión arterial de CO2 aumenta, porque la ventilación debe aumentar para que la presión arterial de CO2 sea estable. Si comienza a retener CO2, yo debería respirar más rápido, pero sin embargo, si no lo hago es porque hay algunas causas que están haciendo que disminuya eso. Debido a ello, la hipercapnia caracteriza los estados de hipoventilación. Cada vez que yo tenga un paciente hipoventilando, mi CO2 va a incrementarse. Por ejemplo, ¿qué pasa? El año pasado tuve un paciente en hospitalización, en un paciente con una neumonía severa. ¿Ya? Una neumonía severa. Neumonía severa en este caso era un foco neumónico en ambos pulmones blancos, parecido a lo que se conoce como distrés respiratorio del adulto. El paciente al principio, doctor, me muero, y respiraba tan rápido, era más o menos 45 respiraciones por minuto. Tomas el AGA electrolitos y comienzas a tener un oxígeno en 100 y un CO2 en 25. Al día siguiente, el paciente estaba así, ¿no? Y a pesar de la máscara de reservorio que tenía. Se le toma un AGA electrolitos, el oxígeno estaba en 80 y el CO2 ya no estaba en 25, estaba en 35. Estaba, entre comillas, en rangos normales. Ya imagínate que no estaba en 25, sino de 25 subió a 40. Ah, el CO2 está normal. Para ti sería normal, y yo quiero que analicen eso conmigo, para ti sería normal de que una persona que está respirando rápido, que tiene una neumonía severa, su CO2 esté en 40. No, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué antes tenía 25 y por qué ahora tiene 40? ¿Qué esperas que pase con el paciente para ti mañana? ¿Seguirá aumentando el CO2 o no?
Doctor, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque mi paciente se está cansando. Mi paciente ya no respira tan fuerte como ayer. Mi paciente ya no se rinde. Ayer tenía fuerza. Hoy día se está cansando. Para el día de mañana va a estar boqueando. ¿Cómo estará su CO2? Recontra elevado. Estará ya hipoventilando porque se cansó. Tú corres alrededor del marido auxiliador a 2 vueltas y si te cansas, paras. Este paciente por la enfermedad no puede parar. Esa es indicación, por ejemplo, un PCO2 en este tipo de pacientes con una neumonía severa y un PCO2 que está incrementándose, indicación de tubo. Colocación de intubación, conexión a un ventilador mecánico. Porque este paciente se me va a morir. Porque el CO2 se está acumulando. Ya no está haciendo insuficiencia respiratoria tipo 1 solamente, sino también está con tipo 2. La medicina es razonamiento. Si tú la razonas, es bien bacán. Y vas a salvar muchas vidas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas personas dudan cuándo indicar una intubación, oxígeno suplementario, oxígeno por máscara vento y después la orina nasal. Uno duda mucho. ¿Sí? Esta es la última, la alteración de la difusión. Entonces, hay algo acá en el intersticio que no me permite hacer el intercambio de oxígeno con CO2 entre los alvéolos con los neumocitos tipo 1 y los eritrocitos. ¿Sí? En este caso. Acá me impide. ¿Qué puede haber? Agua. ¿Qué puede haber? Fibrosis, acumulación de colágeno. ¿Qué puede haber? Anticuerpos. Hay enfermedades como, por ejemplo, la artritis reumatoide, el lupus eritematoso, la esclerodermia, la polimiositis, o factores, hay nuevas enfermedades que se conocen como las MIRA, las neumonitis intersticiales con rasgos de autoinmunidad. Primero se compromete el pulmón y luego, después de algunos meses o algunos años, recién sale a reducir la esclerodermia. Entonces, eso generalmente, todo aquello que me altere en esta zona de la difusión va a alterar y va a ser un mecanismo de difusión, alteración de la difusión de insuficiencia respiratoria. La gradiente alveolar arterial va a ser elevada, claro doctor, ¿por qué? Porque esta es una zona parenquimal del pulmón. Esta es una zona pulmonar eminentemente. ¿Mejora o no mejora con el oxígeno? ¿No mejora? ¿Seguros? ¿Qué les he dicho? No entiende, yo creo que me entienda. La única que no mejora, ¿quién es? El Shan. No mejora. Así que no mejora. El Shan. Ya, métanme un poco de insuficiencia respiratoria intercárnica. Las causas. Por ejemplo, aumento de la producción de dióxido. En fiebre, yo aumento el CO2, sepsis igual que convulsiones. Aumento del espacio muerto en asma, EPOC, fibrosis pulmonar, van a terminar haciendo al último una alteración hipercápnica, cuando son severas. Estas son las principales, de alteraciones de la hipoventilación y hipercapnia posterior. Yo, por ejemplo, uso demasiadas drogas, alteraciones metabólicas o lesiones del tronco encefálico. Si lesiono el tronco encefálico, ¿qué estoy lesionando? Los núcleos de la respiración, ¿sí? Núcleo amnióstico, por ejemplo. Entonces voy a lesionar eso. Si yo me paso de medicamentos, hago una sobredosis de anestésicos, por ejemplo, los relajantes musculares que mucho se utiliza en anestesiología o en UCI, el paciente cuando quiera sacarle al ventilador no voy a poder, porque sus músculos están demasiado relajados, no va a haber fuerza, el paciente no va a respirar, está hipoventilando. ¿Y qué se le va a acumular? CO2. ¿Ya? Todo lo que es hipoventilación siempre es CO2. En algunas bibliografías mencionan, y estoy de acuerdo con ellas, que la insuficiencia respiratoria en sí no es una patología, sino es un síndrome producido por múltiples enfermedades o patologías. Y muchas de ellas están acá. Ya ustedes lo van a repasar cuando lo vean en cada una de ellas. Esto es bien frecuente. Insuficiencia respiratoria crónica. Manifestaciones clásicas, clínicas, bien frecuente. Hipercatismo digital. Eso lo hemos visto en algunos pacientes conmigo en las prácticas, ¿verdad? Y hemos visto los dedos en palillos de tambor, las uñas en vidrio de reloj. Y cuando se produce una infección, una sobreinfección de un paciente que generalmente ya tiene patología pulmonar, por ejemplo un EPOC, es una bronquitis crónica, ¿ya? Y puede tener ese tipo de insuficiencia respiratoria, generalmente se llama insuficiencia respiratoria crónica reagudizada. El paciente camina, tú le pones el saturómetro y está en 88%. Uy, doctor, le tengo que poner oxígeno. Y el señor se sorprende. ¿A quién? A mí. ¿Por qué? A mí no me falta el aire.
es un paciente que ya tiene una insuficiencia. Pasó lo mismo a este paciente, pasó lo mismo que ese paciente de altura. Tiene una insuficiencia respiratoria de tanto tiempo que su cuerpo ya se adaptó a meter poco oxígeno. Por eso se le llama insuficiencia respiratoria crónica. Permíteme. ¿Ya? Insuficiencia respiratoria crónica. Entonces, para el paciente con insuficiencia respiratoria crónica, saturar entre 88 y 92% es normal. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a una menor cantidad de oxígeno e inclusive mayor cantidad de CO2. Porque así como no meten bien el oxígeno, tampoco no pueden eliminar bien el CO2. ¿Qué esperas encontrar en un paciente con insuficiencia respiratoria crónica? Dos cosas. En su haga electrolitos, un pH, ¿cómo será el pH? Ácido. Escúchame bien. El paciente ya se acostumbró. Y si ya se acostumbró, ¿en qué estará el pH? Razonamiento. Normal. Si es una persona que ya se acostumbró, ya se adaptó, ya hizo sus mecanismos fisiopatológicos de compensarse, ¿cómo estará su pH? Normal. Normal. Miren, ¿y cómo estará el PCO2? Normal. Disminuido, que bota más CO2. Bota más CO2. Si mete menos oxígeno, y es la dirección doble, si mete menos oxígeno, ¿qué botará menos? Bota menos CO2. Entonces él se queda con CO2. Él se queda con CO2. ¿Ya? Entonces, ¿cómo está un pH en un paciente con insuficiencia respiratoria crónica? Fácil, normal, porque ya se adaptó. Escuchen, es crónico. La enfermedad lo puede tener hace 2, 3, 4, 5, 10 años. Personas, pacientes que han venido con 50 años, doctor, yo he tenido tuberculosis pulmonar y ahora siento que tengo un montón de flema. Es reagudizado. Y tú le ves hipocatismo digital. Le sacas un haga electrolitos, tiene pH normal, un CO2 en 50 y un bicarbonato. ¿Cómo está el bicarbonato? Bajo a elevado. Para compensar esa ecuación del CO2 con bicarbonato. Elevado. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el CO2 se me está elevando, pero después de cuánto tiempo el riñón comienza a compensar el CO2. Yo estoy hablando solamente de fisiología, no estoy hablando todavía de enfermedades. Después de días, generalmente después de 3 días. Si tienes un pH normal, un CO2 elevado, tú vas a esperar que el bicarbonato esté elevado. ¿Eso qué quiere decir? Ya está compensado. A eso, más un hipogratismo digital, más antecedente de enfermedad de mi paciente, este paciente tiene insuficiencia respiratoria crónica. Y no saturas, 90%. Y el señor está tranquilo, conversando contigo. ¿Sí? Esas son las características que tú tienes que saber. E inclusive cuando tú interpretes haga electrolitos. ¿Ya? Por eso la interpretación de haga electrolitos es dinámico. No es solamente ver los numeritos y punto. Estas son las alteraciones fisiopatológicas, lo que decía, ¿no? Tipo 1, también llamado oxigenatorio parcial, o una gradiente alveolar arterial elevada. Tipo 2, ventilatorio broncal, porque es por hipoventilación ventilatoria, por eso te habla de ventilatoria, por hipoventilación, donde el CO2 se eleva. El tipo 3 es generalmente por atelectasias, ¿ya? Por atelectasias, y hay dificultades en el destete. Cuando destete significa cuando tú lo intubas y lo quieres sacar de la intubación del ventilador mecánico, o necesidad de reintubación, consecuencia de atelectasias en el perioperatorio. ¿Ya? ¿Qué son atelectasias? Tú sabes que los bronquios están dilatados, ¿verdad? Y por eso yo puedo respirar. Pero sin embargo, una atelectasia es cuando ese bronquio se colapsó, se tapó. Hay moco, hay flema, hay sangre, puede haber una compresión extrínseca de una masa que está creciendo, un cáncer, está atelectasiando, un derrame pleural alrededor del pulmón y está atelectasiando. Sí, esa es una atelectasia. Al perioperatorio, después de una operación. Tipo 4, por hiperperfusión, generalmente por shock. ¿Ya? Estos son los 4 tipos de acuerdo al mecanismo. Como ustedes ven, hay diferentes tipos de clasificaciones. Acá algunas cosas que ustedes saben de insuficiencia respiratoria aguda, la cianosis, taquipnea, ortopnea, la tos, sibilancia, disnea, sensación de opresión torácica, ¿no? Taquicardia, inestabilidad hemodinámica, tú ya tienes que actuar de frente y mandar a una unidad de trauma shock. Consecuencia de la hipercapnia, por ejemplo, la somnolencia, la letargia, le da temblor. El paciente comienza a temblar inclusive hasta cuando habla, ¿ya? El dolor de cabeza, la asterixis. ¿Qué es asterixis? Ese
ese tremor, ¿sí? Papiledema, eso ya lo ves en fondo de ojo, inclusive el CO2 tan incrementado llegas al coma. Y las consecuencias de la hipoxemia, ¿no? Estrategias diagnósticas, la gasometría arterial. Tú con la saturación de oxígeno presupones, actúas rápido, pero igual tienes que tomar su gasometría arterial, ¿ya? Está la pulsioximetría, la radiografía de tórax. Una radiografía de tórax normal, escúcheme bien, ¿eh? Una radiografía de tórax normal te dice que no hay ningún problema pulmonar. ¿Qué piensan? Una radiografía de tórax normal te dice, este paciente no, su problema no es pulmonar. No, ¿ya? No, hay un 20%. La sensibilidad de una radiografía de tórax para ver algunas lesiones, hay un 20% que no la hace. Entonces su sensibilidad es 80%. Mucho mejor sin una tomografía. Pero incluso hay ciertas alteraciones fisiopatológicas como un tromboembolismo pulmonar que te puede dar alteraciones en los vasos sanguíneos, un TEC masivo, ¿ya? En ambos pulmones tu radiografía está normal. Entonces no es pulmonar y eso está mal. Ustedes tienen que pensar que por más que una radiografía esté normal, tienen que pensar hasta el tromboembolismo pulmonar. ¿Sí? Entonces, una radiografía de tórax normal no te dice que no es. Claro que es muy poco frecuente, ¿no? En este caso. Electrocardiograma, ¿por qué? Porque hay muchos síntomas que dan tanto la parte respiratoria como cardíaca. Una tos, solamente por culpa de la respiración, de la parte pulmonar, no. Tos también es por elementos cardíacos. Disnea, te falta el aire, te duele el pecho, te duele la espalda, solamente te dice que es un problema respiratorio. El paciente piensa eso, y a mí me ha pasado, en la parte privada vienen pacientes, doctor, me duele el pecho, tengo tos, tengo sensación de disnea, radiografía, espirometría normal, evaluación, todo, ¿sabe qué? Vaya al cardiólogo. Fibrilación auricular no controlada. Entonces, tú tienes que ser también y estudiar también todo esto. De que yo sea neumólogo no significa que yo voy a pensar solamente como neumólogo. Por eso es que también llevamos en algún momento medicina interna, ¿sí? Así como ustedes. Entonces tú tienes que relacionar, decir tos, allá, de frente en tu maquinita del saber, tu maquinita del pensar. Tos puede ser vía respiratoria alta, vía respiratoria baja, puede ser hasta un tumor que esté originando en las cuerdas laringes, etc. O sea, tu mente tiene que estar, pero vas a ir descartando. Lo más frecuente que cosas aparte, tiene tos, sí, y aparte, he tenido tuberculosis, mira, entonces ya tú piensas en otra cosa, ¿ya? Sobre TAC y broncofibroscopía vamos a ver en otro seminario. El algoritmo diagnóstico para estos pacientes es bien sencillo, ¿no? Para insuficiencia respiratoria. Si tenemos criterios clínicos, le tomo una gasometría. Yo le tomo una saturación, presión arterial de oxígeno más de 60 milímetros de mercurio, tengo que buscar otros diagnósticos. Pero si tengo una presión arterial de oxígeno menos de 60, o sea, insuficiencia respiratoria, tengo que ver cómo está su PaCO2. Si está normal, si está normal o baja, o si está alta. Si está alta, ya pienso en la gradiente alveolar arterial de oxígeno. Si está normal, quiere decir que no es el problema pulmonar. Tengo que buscar otras cosas. Depresión del centro respiratorio, enfermedad neuromuscular, como el último que hemos visto, que es el síndrome Guillain-Barré, obstrucción de la vía aérea superior. Una gradiente alveolar arterial normal también me puede dar una PaCO2 alta o una presión arterial de oxígeno menos de 60. Si la gradiente alveolar arterial es anormal, ahí sí estoy pensando en parénquima. Puede ser alteración en la difusión, puede ser alteración en BQ, puede ser, ¿cómo se llama? Shunt, ¿no? Entre otras cosas. Opacidades difusas, edema agudo de pulmón, distrés agudo, lo que se conoce como la ARTS actualmente, bronconeumonía, inhalación de tóxicos, embolismo graso. Entonces, de acuerdo más o menos a esto, tú te guías, ¿cómo vas? Como un flujograma, ¿sí? Para guiarte tú dentro de tu estudio con respecto a las enfermedades pulmonares. Es importante el oxígeno, es importante el CO2 y también es muy importante el tercer dato, la gradiente alveolar arterial, que si es de 0 a 15 es normal y quiere decir que no hay patología pulmonar, lo que te dice acá. Si es normal, entonces debe ser otra cosa. Acá no estoy tomando patología pulmonar, depresión del centro respiratorio, enfermedades neuromusculares, entre otras cosas. Pero si la gradiente está normal, ya, tiene que ser algo que esté dentro del pulmón, inclusive un TEP, que no me da una radiografía normal. Pulmones claros, mira, broncoespasmo. Un paciente está muriendo de asma, de una crisis asmática severa y su radiografía está normal. Pero qué raro, te dice, claro, es broncoespasmo, que no se ve en una radiografía. Un EPOC agudizado, un tromboembolismo pulmonar, un shock agudo izquierda-derecha o pequeñas atelectasis.
Ya para terminar, estrategias terapéuticas, aplicar lo que son oxígeno y medidas generales, ¿no? Asegurar la vía aérea, entre otras cosas. Por si acaso, más que todo por el tiempo, clases teóricas, acá les he puesto temas de oxígeno terapia, ¿ya? ¿Cómo hacemos para pasarles la clase?